Hay historias en el fútbol que no terminan en la cancha. Historias donde el talento no es lo único que define el camino. Y el caso de Nailea Vidrio es uno de los más interesantes del fútbol femenil mexicano, porque durante mucho tiempo todo apuntaba a una cosa, a que iba a convertirse en una de las caras importantes de la liga. Juventud, técnica, proyección. Tenía todo para crecer dentro del fútbol. Pero con el paso del tiempo, su nombre empezó a aparecer por otras razones. Redes sociales, exposición, contenido, viralidad. Y ahí es donde nace la pregunta, ¿qué pasó realmente con Nailea Vidrio? ¿Se quedó corta en lo deportivo? ¿O simplemente entendió antes que muchas otras jugadoras que el juego ya no solo se juega en la cancha? Porque hoy, su caso representa algo mucho más grande. Representa el cambio que está viviendo el fútbol femenil, donde el talento sigue siendo importante, pero la visibilidad empieza a pesar igual, o incluso más. Para entender su historia, hay que regresar al inicio. Nailea Vidrio no apareció de la nada. Desde joven ya mostraba condiciones interesantes dentro del campo. Técnica, manejo de balón, una jugadora que podía aportar en medio campo. Su proceso en la Liga MX femenil la llevó por equipos donde fue construyendo minutos, experiencia y presencia. No era la figura principal, pero sí una jugadora con proyección, de esas que con el tiempo podían consolidarse. Pero mientras su carrera avanzaba dentro de la cancha, algo más empezaba a crecer fuera de ella: sus redes sociales. Poco a poco, su nombre empezó a sonar no solo por lo que hacía en los partidos, sino por lo que generaba en plataformas digitales. Fotos, contenido, interacción con seguidores. Y sin darse cuenta, o tal vez sí, estaba construyendo algo que muchas jugadoras aún no entendían del todo: una marca personal. Y aquí es donde la historia cambia, porque en el fútbol tradicional el reconocimiento llega por rendimiento, pero en el fútbol actual, especialmente en el femenil, el reconocimiento también puede llegar por visibilidad. Nailea Vidrio empezó a crecer en ese terreno. Más seguidores, más interacción, más exposición. Y con eso, más oportunidades fuera del fútbol, colaboraciones, presencia digital, una conexión directa con la audiencia. Mientras tanto, dentro de la cancha, su carrera seguía su curso, sin convertirse en una superestrella deportiva, pero tampoco desapareciendo, simplemente en ese punto intermedio donde muchas jugadoras se encuentran. Y eso genera un contraste interesante, porque su impacto fuera del campo empezó a ser más grande que dentro de él. Y ahí es donde nace el debate. Entonces, ¿qué pasó realmente con Nailea Vidrio? ¿Es un caso de una jugadora que no alcanzó su máximo nivel deportivo? ¿O es el ejemplo perfecto de alguien que entendió antes que muchas otras cómo funciona el fútbol hoy? Porque la realidad es que el juego cambió. Hoy no basta con jugar bien, también importa conectar, generar, construir una audiencia. Y Nailea Vidrio, guste o no, entendió ese juego. Su historia no es de fracaso, es de transformación, de cómo una futbolista puede construir algo más allá del deporte. Y eso abre una pregunta mucho más grande. ¿El futuro del fútbol femenil está en la cancha o también en las redes? Hoy Nailea vive de lo que le sembró. Trabaja con marcas, hace contenido enfocado en su estilo de vida, su lado fitness. Radica en Guadalajara, donde se le ve muy feliz. El fútbol en el caso de Nailea fue ese impulso para algo más grande, algo que tal vez en la cancha no hubiera podido conseguir, o tal vez sí, eso ya no se sabrá. Pero lo que sí sabemos es que directamente el fútbol le dio su nuevo estilo de vida. Esto fue un nuevo expediente blanco. Síguenos para más investigación del fútbol femenil.